Por eso, por una hora. Aquí te vas a sentar ¿Cómo voy antes? También ponemos en los usos como ya los ¿sale? Vieron si a alguien se interesa. Ah, pero no son las que tenemos las interpretadas. No, no las para que Insisto que haya pantalla, sí, eso es lo mejor. Pero se ve bien así, sin la pantalla. Gracias. Sí, se ve bien, sí, no. Dejarlos que lo vean. Es buena resolución. Sí, como es HDMI, Tiene buena resolución. ya pasa mejor la resolución. Pero mira, se ve gritado. Las moscas están ahí. Es lo que me ha complicado ahorita también. Va hasta tierra y subestación. El color de ya hay esa sección. Ya te digo, ya ves que primero fue lo de casación, después, entonces no han hecho, siquiera no nos han entregado los reconocimientos que pedimos, ¿verdad? ¿Gerard? Creo que no. Puede existir con dos, pero no te han entregado a ninguno, ¿verdad? No, al menos a mí no. A mí tampoco. Me acuerdo que por ahí andaba viendo eso, ¿eh? Yo dije, ¿será que como he estado tratando, ya podían los documentos? No, sí los mandamos ya. La primera vez que nos vemos, después me recordé a Gerardo y se lo voy a mandar y yo porque ya incluía la secretaría de después. Ahora voy a incluir el cuidado de
Anda como película del exorcista, ¿no? Es que para que sea compatible con el proyector siempre es una Pero parece la compatibilidad del programa. se me hace que este cable está haciendo mala obra. Sí, ya. Ahí está. Es que hace como Es la a mí me pasa lo mismo con la computadora no querida de aquí. ¿Quieres que vaya a la de aquí? Sí, Porque no con aquella no se puede. puede. Es la compatibilidad. Ah, sí. Y fíjate, nunca me lo había No, a hecho. mí ya me pasó. Mejor no la de aquí. Ahí no se Muy grande. Ahí está. Pero sí, no es compatible. Eso es lo bueno. Bueno, empezamos con lo primero de lista de asistencia. Por ahí ahorita buenas y antes que que cualquier cosa una disculpa, la vez pasada, que sí, la verdad me fue muy complicado poder venir y a José Luis pues te agradezco, ¿no? Que haya estado por aquí y se haya dado curso a las dos pláticas, tanto de Schneider como de Leriton. Entonces creo que todo estuvo bien, fue puras pláticas, ¿no? Pues sí, la de Leriton estuvo muy interesante. Ok. Muy interesante fue la de Leriton. Promovieron un nuevo producto. Ajá. Que tienen un controlador que te sirve para programar, ya sea escenarios, no solo para fachadas. Ah, ya, ok. Ajá. Para sistemas de En iluminación, entonces. Si la necesitas, ya no. No, sí, Porque sigue. no jala nada más. Pues quedó pendiente una segunda parte hablando de Leriton. A mí me hablaron, pero los canalicé contigo, Yolita. Les dije que te hablaran mejor a ti para que tú lo programaras. Pero no dejaron la información de la plática de No, porque quedó pendiente cerrar esa plática, lo están ofreciendo, terminarla. no la terminaron. Hay otra parte como segundo tema, para terminarla. Son las entradas del HMI. Ya te mandé yo los datos del ingeniero. Es el HMI. Si quieren lo cambiamos. ¿Y sí? ¿Sí? Sí. Perdón, José Luis. Sí, no, cuidado. Y bueno, había una cuestión por ahí, el cuate de Leriton nos estaba pidiendo los emails de todos, Sí. a lo cual me negué porque es No, donde está de se cada llevó uno la de lista ustedes, que ¿no? hicimos, la lista que hicimos se la llevó él porque no sé si te la pidió o no sé cómo. No se la llevó, simplemente empezó a circular, yo la pedí. La lista ya alguien me dijo, no, ya se la llevaron. Gracias. Sí, pues como que ya se la llevaron. Y ahora que me volvió a hablar para darnos la segunda etapa de la plática, que quería todos los nombres, le dije que la lista pues, se la había llevado alguno de ellos y que mejor te hablara a ti porque tú eras la coordinadora de todos. Y la lista de asistencia de casualidad, ¿quién la tiene? Él se la llevó. Se la llevó. Ese es el problema. Todos vivimos. Hasta ustedes vinieron. Hubo asistencia total, hasta Todos, nosotros venimos. todos, hasta el perito uno, hasta Benjamín vino, hasta Benjamín vino. Está bien. Ay, Dios.
Julio Luna también. También. Todo. Sí, sí, está bien. Pero te va a hablar. Edgar Reyes, ¿no? Edgar también. Todos juntos, ¿no? En el salón, además. Ahora sí los juntamos. Está bien. Bueno, por ahí les vamos a solucionar eso, pero sí, la idea es que los mails nunca, digo, yo creo que no deben de llegar a todos de esa manera, ¿no? Pues debe de ser como que cuidado el asunto, te digo, Juan, para que me escuches, Pedro, ¿no? Entonces, cuando manden ustedes cuestiones de lo suyo, yo les voy a pedir que, digo, yo entiendo que eres parte de aquí, eres de casa, y bienvenido. Pero cuando mandes cosas tuyas de la compañía, sí pídenles chances. Si están de acuerdo en recibir, pues que lo reciban, ¿no? Pero sí, eso te pido de favor, ¿no? Y la otra es sobre el curso de hospitales que se dio, lo dio Toño. Vino bastante gente, tengo entendido. Entonces, no sé, Toño, si nos quisieras platicar un poco más. Paso enfrente para no darles la espalda a la mayoría. Sí, antes que nada, agradecer desde luego a la ingeniera Yolanda, a Gerardo, porque la verdad, gracias a ellos finalmente se logró dar esta presentación. La anterior había sido en junio del 2013, es decir, pasaron 2 años para tener esa oportunidad. Entonces había estado muy trabajador el asunto y pues les agradezco bastante esta atención. En cuanto a las características propias de la presentación, pues sí, la verdad es que resultó interesante en varios sentidos. Primero asistieron 16 participantes, que no es menor, no es un número menor. Estuvo interesante, no porque lo que les puedo platicar, sino porque se dieron las cosas. Nos apoyó la empresa Dupont Electric México, trajo un tablero de aislamiento en el gabinete horizontal, se instaló afuera de 2 kVA, se hizo la prueba del sistema, cómo funcionaba. Ahí, como anécdota, me comentaba Gerardo que después de la prueba que se hace normalmente, se coloca un conductor dentro de un contacto que obviamente está energizado, se toca y con la otra mano la parte metálica del gabinete y se observa cómo el monitor de aislamiento de línea, que no me voy a meter al tema, pero empieza a crecer el valor de corriente de fuga, de alguna forma se maneja esa simulación. Pero alguien después de la prueba dijo, no, pues, yo en alguna ocasión vi a alguien que lo hizo con la lengua para que tenga mayor fuerza, quiero ver, y la hizo. Entonces, de ese tamaño estaba el ambiente, ¿no? El mismo Dupont Electric también nos hizo favor de invitar a una ingeniera biomédica. Entonces, varias preguntas relacionadas con ese tema, que no está en mi capacidad de resolverlas, discutirlas. Tengo una idea en algunas cosas, pero no es mi tema. Y la ingeniera nos abundó aquí de preguntas de ese tipo. Equipo médico, que era una serie de situaciones médicas, equipos de imagenología, en fin, estuvo muy interesante. Luego asistió un ingeniero de mantenimiento de un hospital de Cuernavaca. Tenía cualquier cantidad de anécdotas, que tampoco voy a entrar en el tema, pero a todos créanme que nos resultó bien interesante porque yo tengo la oportunidad de estar en varios elementos de hospitales revisando el proyecto, en dictamen, en muchas cosas, y no me habían tocado esas experiencias del ingeniero. Entonces, todo eso creo que abundó para que las preguntas y intervenciones de amigos aquí, muy interesante. Entonces, 16 participantes, y como ya es una costumbre en el caso del ingeniero Edgar Reyes, de un servidor, de que siempre cuando hacemos una presentación en cualquier lugar, pues nos hacen una evaluación de alguna forma, ¿no? Entonces, no nada más al instructor, sino todo el entorno con la finalidad de aprovechar esa experiencia, ese punto de vista de quién mejor que de los asistentes, que son los que finalmente invierten tiempo y lana. Entonces, ellos ahí pueden desahogarse y les decimos, no les alcanza la hoja, por atrás escriban todo lo que quieran, ¿no? Si es el caso. Entonces, esos resultados son los que en este momento quiero entregar, son las 16 hojas, ahora sí que se pueden entregar a los asistentes y se los entrego a nuestro presidente. Entonces, con la intención de que el presidente encuentre con quién platicarlo y demás, al margen de la evaluación personal, no es el tema, hay puntos bien interesantes que se pueden aplicar a los siguientes cursos. Y veo que ahorita está el de puesta a tierra y está el de subestaciones eléctricas. Entonces, desde ahí se pueden aplicar cosas
varios compañeros hacen comentarios muy interesantes. Entonces, de forma general, ese fue el resultado. Nos dieron, obviamente ya, ese día no se lograron recabar las firmas completamente de las constancias, pero les quiero compartir con ustedes de los de aquí del comité quienes hicieron favor de asistir. El ingeniero Antonio Vargas Gutiérrez, nuestro gran amigo, no está presente, pero él hizo favor de asistir. El ingeniero José Luis López, tampoco lo vi por aquí. Y hay otros 3 compañeros que sí están. Entonces yo quisiera, como es parte vamos, el marco se dio en CONAPIE para hacer esta presentación, que por favor nos apoyaran a entregar estas 3 constancias de los que sí estén en este momento. Ya dije los 2 anteriores, son 3 más. Y por favor, muchas gracias al ingeniero Jorge González Fontitla, que hizo favor de asistir, brillante participación. Gracias. Muchas gracias. El ingeniero José Martínez Méndez, brillante intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el ingeniero José Luis Rodríguez González. Gracias. Este es el mejor acuerdo. Muchas gracias. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Bueno, esto es algo que tenemos que trabajar. Sí, andábamos viendo lo de las ponencias y todo esto, ¿no? Todo para análisis de esto. Bueno, nos vamos lo que les voy a platicar es de acuerdo a la norma 549, la famosa norma MXJ 549. Este es el proyecto. No tengo el original, pero lo tengo impreso, y este es el que utilizo, ¿no? Básicamente, los que están. Entonces, me voy a la 549, pero me voy a ir un poquito más a prisa y me voy a detener en las cosas que realmente siento yo que hay veces que tenemos algunos problemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo de las aplicaciones, sus definiciones, que sí es bueno que se me eche una vista de vez en cuando. El punto al cual quiero llegar es, bueno, aquí hay una definición importante, la unión equipotencial. Aquí la unión equipotencial tiene alguna diferencia con la norma 001, sobre todo por el dibujo confunde un poco. Las uniones equipotenciales deben de ser a nivel de electrodos, no a nivel de una placa, por una sencilla razón, por problemas de sobretensión. Porque si nosotros lo hacemos lo más cercano al electrodo, no vamos a tener problemas de sobretensión. Es la misma razón por la cual en una cometida siempre tenemos el electrodo cuando separamos de un neutro común a un neutro separado. Es la misma situación. Tenemos que poner un electrodo para evitar sobretensión. Es el mismo caso de aquí de la unión equipotencial. Y estas son las generalizaciones. Lo primero que se hace, o lo primero que debemos de tomar en cuenta, y esto es una parte muy importante de un proyecto, normalmente nunca se tiene, es la valoración del riesgo. De acuerdo a la valoración del riesgo, es como vamos a definir si un pararrayos, si es necesario o no un sistema de protección de tormenta eléctrica. Y que conste que le estoy diciendo sistema de protección contra tormenta eléctrica, porque el sistema de protección contra tormenta eléctrica son 3 sistemas básicamente. Son las terminales aéreas, los electrodos y las protecciones de transitorios. Si ustedes me hablan de las puntas aéreas nada más, no es un sistema de protección de tormenta eléctrica. Por ahí alguna vez Alfredo Juárez decía que todo aquel que pone un sistema de protección, un pararrayo o un sistema de protección de tormenta eléctrica, vamos a hablarlo de esa manera, está llamándole al rayo.
Pues sí, de eso se trata, compadre. Porque tú puedes hacerlo de dos maneras. Una es rezarle a la Virgen todo el tiempo y que nunca te caiga un rayo. Y la otra es darle la certeza de que el rayo te va a caer. Y la certeza de que en donde te caiga lo vas a controlar. De eso se trata un sistema de protección de tormenta eléctrica. Entonces, cuando alguien les dice, pues es que si ustedes ponen un pararrayo y llaman al rayo, pues claro, cabrón, de eso se trata. De que llamemos al rayo, pero además lo hagamos en un ambiente controlado. Por eso es un sistema. Pues controlado, porque por las puntas que primero lo que hacen es atraerlo. Segundo, por la descarga a tierra, que es a través de las varillas que tenemos. Y tercero, a través de la protección del resto de la instalación con las protecciones de transitorios, que esa siempre se nos olvida, la protección de transitorios. Entonces, esto es más o menos lo que propone la norma, ¿no? Entonces, se valora un riesgo y en base a la instalación si existe el riesgo, entonces se ven las terminales aéreas, conductores de bajada, sistema de puesta a tierra, la unión equipotencial, la puesta a tierra. Aquí más o menos lo que yo les platico es que esto para mí es una primera parte, esta es una segunda parte y la tercera parte es esta. Sí, todo esto es la segunda. Entonces, esos son, y de hecho el procedimiento de evaluación se nos dice al final. Ahora, la valoración del riesgo básicamente, aquí ya vienen ya las tablas y todo esto. Y si aquí lo vemos en la famosa, en la fórmula estamos hablando de la, yo creo que sí voy a bajar esto, ¿no? Yo creo que sí se ve mejor. Estamos hablando de la frecuencia de rayos por kilómetro cuadrado al año en una, sí, ¿verdad? En el área en donde estamos evaluando. Para eso la norma, al final de la norma trae los planos básicamente, más bien los mapas por cada estado. El área que viene siendo un área equivalente de captura. El área equivalente de captura, aunque viene ahí más adelante, se los voy a poner. Si yo tengo un edificio, voy a poner el más sencillo, porque obviamente hay casos más complicados. Yo tengo un edificio de altura H, entonces yo tengo que proyectar 3 veces su altura, para acá, para acá. ¿Sí? Ups. Y este es 3 veces H. Entonces, y luego de aquí se une de esta manera. Entonces está fácil porque si ustedes unen los 4 cuartos, pues es un círculo, ¿no? Un círculo de radio 3H, y más o menos le suman los rectángulos de 3H por el ancho y 3H por la longitud. Y entonces esto es lo que les da el área de captura. Si se dan cuenta, el área de captura es algo muy grande. Entonces, eso les da por lógica que cuando el edificio es muy alto, pues normalmente va a requerir eso, ¿no? Sin importar mucho la incidencia, salvo que de plano estén en un desierto, lo cual es muy raro, pero normalmente, digamos, las zonas montañosas, digamos Toluca, van a encontrar mucho que se va a requerir. Y por 10 a la menos 6. Las normas europeas, además de valoración de este tipo, mencionan sobre la valoración de infraestructura alrededor del, ¿cómo se llama? Alrededor del inmueble que se va a proteger, cuestiones también de si son concentraciones públicas o no, etcétera. O sea, como que se va un poquito más la norma más nueva de IEC, pero bueno, eso en su momento pues, se tendrá que actualizar. La verdad es que sí es un poco complicado, la IEC pide en ese caso, ¿no? Entonces, me voy rápido aquí vienen los casos de más o menos de las capturas, lo que les estoy mencionando, las áreas de captura.
Evidentemente, pues ya les vienen varios casos, un techo de 2 aguas, más o menos cómo quedaría, si está sumido, etcétera, ¿no? Y con eso más o menos les dará una idea de las áreas equivalentes que se requieren, ¿no? Y de esto se trata mucho la norma. Por eso cuando vean estos dibujitos, mejor bríquenselos, ¿no? Si ya le entendieron eso, pues ya nos vamos a lo que viene, ¿no? El otro punto que viene es el nivel de protección. Los niveles de protección, siempre la misma pregunta surge cuando uno ve los hospitales. Hablamos de casa habitación o residencia, granja, tanques de... ¿Qué más bien es casa habitación, no? Lo que pasa es residencia, pues es la de los millonarios, ¿no? Sería casa habitación, granja, tanques de agua elevado, edificios, hospitales, asilos, industria, museos, sitios arqueológicos y edificios de telecomunicaciones. Ese estaba en rojo, creo que ese finalmente no quedó en la norma final. Pero lo importante es cualquiera que me diría, ¿y dónde quedó el área, digamos, una refinería? ¿No? El caso de la refinería, normalmente, y eso la norma más adelante lo menciona, las refinerías y las áreas clasificadas se hacen de la siguiente manera. Si yo tengo, digamos, que un área clasificada de producción de etileno, por ejemplo, en esta parte, hay una norma que me dice de manejo de equipos, de manejo de productos, que me dice, si esta es tu área de producción, en donde vas a manejar el etileno, hace poco estaba viendo una de hexano, que se va a utilizar para extracción de aceite. Y entonces lo que la norma te pide es 30 metros para acá, no quiero nada. O sea, alrededor de esta área, 30 metros. Y eso es lo que normalmente se lo van a encontrar cuando encuentran este tipo de cosas. ¿Qué es lo que, en cuyo caso la norma más adelante lo menciona? Lamentablemente lo menciona de forma muy escondida, entonces sí habría que verlo. Se menciona que los sistemas son indirectos. Y esto aplica hasta en las estaciones de servicio. Por eso las puntas de protección de tormenta eléctrica nunca van en la techumbre de una estación de servicio. No tienen que ir ahí. El punto es que nosotros tenemos calentamientos al momento de que incide el rayo. Porque aunque nosotros tengamos la puesta a tierra y la tengamos muy bien hecha y lo que sea, eso se va a calentar. Entonces, si nosotros ponemos la punta aquí en el área clasificada, vamos a tener problemas. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un sistema indirecto. Esto es, a los 30 metros que me está marcando la norma de Pemex, en este caso son normas de Pemex para el manejo de este tipo de equipos, tengo que poner mis postes. Y entonces ahora sí utilizo la famosa esfera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de repente voy a necesitar una aquí, otra aquí, y la esfera me rueda de esta manera. Y se genera algo así como una carpa de circo, ¿no? Entonces, esto es lo que se utiliza en áreas clasificadas. No se utiliza eso. Esto es para lugares en donde yo la punta la puedo tener en el mismo edificio en que se encuentra, pero en áreas clasificadas no. Oye, Gerard, pero mencionaste que hay una norma de Pemex para áreas clasificadas. Para manejo, no es para clasificadas, es para manejo de materiales peligrosos. Ok, pero ¿se refiere a partarrayos o no? Se refiere a lo que me digas. O sea, tú 30 metros alrededor en el caso que te platico, es de una planta que maneja hexano. Trituras una planta, una semilla, y le sacas el aceite. Y lo que queda del aceite, lo que hacen es que le meten el hexano a forma de un hidrofugante. Y entonces te saca el aceite restante. Pero el hexano pues es peor que el octano. No es tan malo como el etano, ¿no? O el etileno, ¿no? Pero sí es bastante peligroso. Y entonces Pemex lo que te dice, si vas a manejar eso, debes de tener 30 metros despejados alrededor. Eso es lo que te maneja.
pero es una norma de Pemex para Así es, en el gas, áreas peligrosas. en las esferas de gas es exactamente lo mismo, o sea, tú debes de tener una distancia. Oye, ¿y esta norma de referencia cuál es la de Pemex? No tengo idea, fíjate que normalmente eso lo hacen en IMP, normalmente. Es la 070. 070, ahí está. 070. 070. NRF 070 Pemex. Oye, nada más una pregunta. Por ejemplo, esto de Pemex aplica, pero cuando es ahorita ya ves que hay muchas instalaciones que están haciendo gas, Sí. en particular, entonces, ¿cómo Pemex ayuda? Entonces, ¿cómo pues obligar de alguna forma Es que depende. al extranjero? Porque muchas veces ellos dicen, no, te Pemex así no, espérate, pero es gas, Es que es manejo de sustancias peligrosas. Exacto, pero ellos se van a que la de Pemex no aplica. No se aplica. ¿Se aplica? Sí, sí aplica. Claro, eso es como si yo compro tolueno. No, sí. Y el tolueno, pues yo debo de tener. Mira, yo por ejemplo he visto en fábricas de pintura que cuando se entrega el tolueno va a Secretaría de Defensa a checar que de verdad estás haciendo bien las cosas. Entonces, ya sea Pemex o ya sea Secretaría de la Defensa, cuando Secretaría de la Defensa lo ve por el lado de armas. Porque hay ciertos componentes que podrías utilizarlos para hacer armas o hacer cosas raras. ¿No? Entonces, sí, siempre hay una supervisión, eso sí te lo puedo asegurar. No, de hecho sí, o sea, nosotros lo sabemos, pero yo he tenido problemas con estos tipos. No, eso no es Pemex, pero espérate, o sea, pues es gas, o sea, es una estación de regulación. Es una estación. No, y sí tiene. De hecho, hay las normas para ¿cómo se llama? Para manejo de gas natural, en este caso. Sí, de parte de la CENER hay varias normas para manejo de plantas de compresión y todo eso. Pero por ejemplo la 007, pero no te menciona mucho de esto, O sea, por ejemplo la NRF, la norma 007, sé que así es. ese es para estaciones de compresión, pero no te menciona los espacios libres que debes tener. Ni las protecciones, pues te digo que cómo asociarlo o cómo decirlo. Entonces, pero ¿qué aplica? O sea, porque aquí siempre se salen y inclusive contratan a sus UIEs y dicen, no, eso no aplica. No es cierto, es pero espérate, como que sí, no, sí aplica, y te voy a decir mi experiencia. Yo fui a revisar el sistema de protección de tormenta eléctrica como perito. Y sí, no fue como vi. Fui a checar las esferas de gas de Tuxpan. Y sí tienes una distancia bastante considerable en las esferas, las de Termigas, así es. Entonces sí, o sea, sí hay una normativa, y yo lo que te puedo decir, yo sigo trabajando con ellos, y ellos, todo lo que hacen se lo meten a la CRE, y la CRE es la que regula todo eso. Entonces, quién sabe, o sea, yo te diría que... Porque yo, por ejemplo, ahorita acabo de ver la instalación esta de Mexicano, de ¿cómo se llama? De GDF Gas, ¿no? Y no, o sea, algunos sectores no se iban porque no aplicaban. Pero no, espérate, pero si es gas, o sea, No, pregúntale a la CRE, vamos a ver. Sí, porque la CRE es la que firma. La NRF de Pemex y de todos los que eran normas de referencia, ¿cómo van a quedar? ¿Las van a hacer normas? ¿Ya están en revisión? Acuérdate que se hicieron dos, la Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos, ¿no? Sí. Estamos Entonces, bien. la de hidrocarburos se tendrá que hacer. Tendría que hacer eso. ¿Y ya están trabajando? Sí. No, yo digo sí. Bueno, se supone. No, sí está. Tú hablaste que esta norma es básicamente para manejo de materiales clasificados, así es. Pero la producción, por ejemplo, de una refinería ya es un producto. Correcto. Precisamente que se va a manejar allá es un producto de una refinería. Así es. Entonces, ¿cómo aplica ahí la protección contra descargas eléctricas de esta tormenta, ¿no? En el caso de un... ¿cómo aplica? Sí, porque eso es para esa área clasificada.
Así es. Pero ya la refinería en sí, como dónde quedan localizados, yo sí sé, pues ahí en la ¿cómo se llama? En la NOM 001, Claro. como debe ser. Pero vamos, en una forma práctica, el que va a construir, cómo tiene, ahora sí que el proyecto, cómo lo va a lograr. Eso es precisamente. ¿Qué norma se va a Estoy de basar? acuerdo. ¿Qué es lo que dice? Más que la norma, yo te voy a decir una cosa, es la habilidad del que proyecta. Sí, no, y te voy a decir, te voy a poner un Eso ejemplo. fue habilidoso, pero no legal. Vamos a pensar que esto es una estación de servicio en donde están las bombas de gas. Aquí están los huesos de perro, aquí están los postes y aquí está la techumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sé que aquí tengo un edificio de oficina, ¿sí? Entonces, y aquí tengo a lo mejor un Oxxo, ¿no? Y a lo mejor aquí tengo el anuncio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me baso de estos puntos para no poner puntas en ¿sí? Sino a lo mejor le pongo una punta aquí en el edificio, le pongo otra punta por acá y probablemente lo que sí es que aquí tengo una perimetral y probablemente en la perimetral pueda poner ahí algunas puntas en la perimetral de la estación de servicio, de tal manera que no me tocan las techumbres. Entonces sí tiene, o sea, no implica que necesariamente tengas que poner unas astas banderas alrededor del lugar, pero si es necesario habrá que hacerlo. ¿Que aplica la misma regla a los 30? Es la misma regla. Bueno, en las estaciones de servicio, simplemente con que estén en la perimetral y fuera del área clasificada. Acuérdate que aquí tienes un área clasificada de 7.62, ¿no? Exactamente. Y una altura de 50 centímetros y 3 metros, dependiendo de lo que encuentres. Entonces, como el área clasificada está aquí, pues sí lo puedes poner en la perimetral. ¿Sí? Entonces esa es más o menos la forma de hacerlo. Por eso sí tiene que ver tu habilidad, de más o menos que Y experiencia. por dónde va la cosa, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Sale? Y si no, astas banderas, ¿eh? Ah, sí. Ni modo. O sea, si es bien caro, sí es bien caro, pero ni modo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Termigas, Ahí en Termigas lo tienes. en Termigas se pusieron estas banderas y se acabó. Pero no puedes poner una punta arriba de la esfera. Ah, pues No puedes hacer eso. Bolín. Exactamente, ¿no? Y de hecho aquí yo les recomiendo que se acuerden de sus ecuaciones de la catenaria y todo eso. ¿Se acuerdan de la famosa catenaria, no? De que tienen dos postes y bueno, cuelga esto así. Entonces nosotros calculamos la catenaria, los civiles le llaman flecha a eso. Entonces, igualito, si yo tengo aquí esta cosa, normalmente es un radio de una esfera que yo conozco de acuerdo a lo que tengo ahí en la norma. Entonces, y tengo las distancias entre punta y punta. Entonces, la catenaria nunca me debe de ser mayor a la altura de mis puntas. Entonces, de ahí yo puedo calcular más o menos de qué tamaño son mis puntas y a qué distancia me las tengo que llevar, ¿no? Entonces, más o menos es la idea de esto. Y este es el método de la esfera, justo lo que decíamos. También comentar el ingeniero Abel. Perdón. Sí, yo iba a hacer cierto comentario. Vea, la misma NMX J1049 en el capítulo 5, Ajá. no sé si lo vais a pasar. Ahorita lo pongo de una vez. No, déjalo. Sí. Donde precisamente, y eso no es para hacer tu comentario, Víctor, ahí en esta misma se va, por ejemplo, donde dice contenedores con techo metálico, áreas de proceso, instalaciones diversas, todo eso de áreas peligrosas, barras perimetrales, elementos de gran altura, edificios administrativos, estaciones rellenadas, etc. Y nos va a dar los criterios generales. Pero yo quise interrumpir de lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, en sistemas en centros de procesamiento de datos,
es muy común que los equipos de aire acondicionado se van a la azotea. Y es un auténtico problema hacer el sistema por descargas proteicos. Y nosotros, previa aprobación de arquitectura, que es el mayor obstáculo que tenemos, normalmente utilizamos lo que tú acabas de exponer, que es el sistema que se llama el sistema aislado. Indirecto, aislado, sí. En donde ponemos precisamente las puntas. Ajá. Y ya nos olvidamos de andar conectando toda la parte interior de la azotea. Y eso está permitido. Está permitido, ¿okay? Por las distancias. Así es. Sí, mientras la distancia sea considerable, ahí incluso manejan. Bueno, en el caso de nuestra norma, la 1 maneja el 1,80 m. O sea, a una distancia de más de de menos de 1,80 m se tiene que equipotenciar. Y eso lo menciona el 250. Y eso también está en la NFPA 180, en el capítulo 7.3, en el artículo 7.3, donde inclusive da lo que toca. Exactamente, dan las carpas de circo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y precisamente esas carpas de circo surgen de la idea de rodar una esfera en la estructura. Yo aquí les paso un tip. En tiempos del AutoCAD, esto es bien fácil. O sea, porque agarran ustedes el AutoCAD, hacen un círculo y lo van rodando en el perfil. Tal cual, lo van girando, pivotean en el punto, giran el dibujo y así lo van haciendo. Entonces, la verdad es que eso, cuando todavía era dibujo de Albanene, que sí me tocó. Sí. Rápido, bravo. Te juro que sí. No me tocaron conos, ya eran más. El cangrejo, todo eso. Regla de cálculo. Tu regla de cálculo. No, eso sí no. Pero en tiempo del AutoCAD es mucho más fácil. La verdad, es muy sencillo. Y aquí es donde yo luego me peleo con muchos de los diseñadores de sistemas de protección de tormenta. Espero que mis amigos no lo hagan igual, ¿verdad? Pero luego de repente, aquí es donde difiere un poquito esto, y yo les voy a mencionar un caso que viene siendo el caso de las puntas. De las puntas de Franklin-France, o más que de Franklin-France, de las famosas puntas de Autocevante, que digamos que después de la punta normal es de lo que más bien, la Autocevante se ve más que hasta la punta normal, diría yo. ¿No fuiste a París? ¿Tú crees? No, órale. Tuve la suerte. Tuve la suerte. Entonces, nada más aquí lo que me quiero brincar es, no, mejor no me lo brinco. No, mejor no, porque sí es importante. No, este es el sistema de protección de transitorios. Otras revisiones. Ahorita lo vamos a ver para los sistemas de protección de transitorios. Aquí está el fenómeno de la FOADRE. Entonces, aquí es donde estos cuates mencionan la formación previa de la descarga. Esto no me quiero meter porque la verdad es algo que nomás confunde y a mí no se me hace algo valioso, ¿no? O sea, la idea es que pues realmente lo que va a pasar es que las líneas de campo eléctrico se van a esforzar de alguna manera, y entonces es lo que hace que se vaya rompiendo a través de la formación de un rayo. En más o en menos palabras, más o menos lo que realmente a nosotros nos interesa como ingenieros, pienso yo, es
déjame ver, es cómo nos vamos a proteger de este tipo de cosas, ¿no? Ahí está. Golpe de radio, frecuencias, reglamentos y normas, aquí está. Solo falta que no venga, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, aquí está la teoría del PDC. ¿Cómo funciona un PDC? Supuestamente el PDC lo que hace es que, digamos, esas mismas líneas de campo eléctrico que vamos a ver de forma regular que se van hasta el cielo. Yo alguna vez alguien me decía que alguien no creía en los toroides porque decía, pues si de todas maneras está estático, pues cómo van a funcionar. Para que los funcionen los toroides hay que meterles energía, hay que meterles tensión. Nada más equivocado que eso, porque la tensión, acuérdense que es relativa. El potencial es diferencia de potencial. Entonces quiere decir que si nosotros viviéramos allá arriba, para nosotros lo energizado sería lo que estuviera aquí abajo. Entonces aguas con ese tipo de situaciones. O sea, cuando nosotros vemos una punta, pensamos que está muerta. Bueno, está muerta para nosotros que ahí estamos. Pero si estuviéramos arriba, es como si pusiéramos una punta en una línea de 230, ¿no? Y quiero ver quién es el guapo que pasa por ahí abajo, ¿no? Entonces, y siendo un toroide, y entonces van a ver que los toroides sí funcionan. A lo mejor no como dicen. El punto es que estos cuates lo que hacen es que ionizan a través de un núcleo que tienen, y esa ionización acelera, por decirlo así, le da un campo propicio alrededor de la punta para que los rayos vayan hacia esa punta. ¿Los atraiga? Los atraiga, exactamente. Finalmente es una atracción, pero lo que hace es que, o sea, la palabra ionización lo que trata de hacer es que, digamos, que te está orientando alrededor de esta punta para que los rayos caigan ahí. Los Vamos a ponerlo de ese punto. Bueno, yo lo entiendo así. ¿Así? ¿No? ¿Está bien? Ahora, lo que ellos hacen es que en pruebas de laboratorio, ellos hacen, digamos, ponen una punta y ponen la otra punta. Y entonces meten un campo. Y entonces ven la diferencia de tiempo entre que la punta de ellos actúa y la punta normal actúa. Y eso le da una diferencia de tiempo. En base a esa diferencia de tiempo, ellos estiman que hay una velocidad de rayo de 1 metro sobre segundo, lo cual es muy discutible, pero bueno, ahí está. Y en base a eso determinan los famosos radios de protección de los pararrayos. Entonces de repente uno ve cosas. Por eso cuando ustedes ven, no sé si quedó claro lo del delta T, porque creo que me fue muy rápido. ¿Sí? El delta T es, o la diferencia de tiempo es la diferencia de tiempo entre que el rayo cae a la punta normal contra la que cae a la punta del PDC. La punta del PDC cae más rápido que contra la punta del pararrayo normal. La diferencia de tiempo que hay conforme le van subiendo es el delta T que manejan ellos. Esa diferencia de tiempo, porque delta T es muy elegante, esa diferencia de tiempo la aplican ellos a una velocidad. Como sabemos, velocidad es igual a distancia a tiempo. Entonces ellos tienen tiempo, tienen velocidad, y entonces obtienen la distancia. Entonces por eso cuando ustedes ven, les dicen, por ejemplo, tienen ustedes un edificio aquí, con otro edificio aquí, un conjunto de esta manera, y dicen, te voy a poner una punta acá, y con esta punta, ¡pum!, te ponen un circulote. Perdón, ¿qué significa PDC? Autocebante.
autocebante. Esa sería la traducción. Es una punta autocebante, es como realmente ya se tiene aquí. En francés, ¿no? Creo que sí era francés. Sí es Claro. francés, ¿verdad? Punta de dispositivo de cebada. Ahí. Una punta de dispositivo de cebada. Punta de dispositivos de cebada. ¿Sale? Un dispositivo de cebada. Entonces aquí el punto es que, y aquí es donde yo me peleo con mis cuates siempre. Y esto es y esto es normativo, ¿eh? Pues esto viene en la norma de la NF 102 de pararrayos, viene esta ecuación. Si ustedes desarrollaran esta ecuación, se van a dar cuenta que se trata de dos esferas rodando una alrededor de la otra. Entonces es una esfera imaginaria que, digamos, esta esfera imaginaria es la que pudiéramos aproximarla un poquito a la que nos habla la 549, y esta es una esfera que adicionalmente hace la punta autocebante y rueda sobre su eje. Y entonces por eso cuando ustedes ven de repente alguna foto, ven que el edificio tiene como un fantasmita arriba, ¿no? Ese fantasma es de girar esta esfera sobre la otra y entonces genera como una cúpula. ¿Sí? Y estos, créanme, esta ecuación en la NF 102 es de la cual se obtiene el área de protección a través de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, los datos conocidos, por ejemplo, aquí el radio de protección, despejándolo, viene siendo la distancia de la delta L, que es esta que manejan aquí, que es la distancia, ¿no? El diámetro de protección, y el diámetro menos todavía la altura del inmueble o la altura del edificio. Hay una cuestión aquí. La norma F102 habla de que las puntas deben de estar arriba de 6 metros del elemento más alto. Eso nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Yo he visto puntas PDCs y las ponen escasamente a 3 metros de la parte más alta. Lo cual cuando ustedes hacen esto, yo siempre me quejo de que perdón que no hable tan deprisa, pero si me extiendo mucho no terminaríamos, ¿no? Pero esta representación es incompleta. Si esto a usted le llama proyecto, pues están en un error. Porque yo lo que tendría que ver es la otra parte, que son los edificios en corte. Y si yo hago mis ecuaciones esas, me va a dar que de mi punta a 5 metros abajo tengo una cosa así. Y esto lo pueden hacer en el AutoCAD también bien fácil, porque se tabula en un Excel, y después del Excel se jalan cada uno de los puntos X y Y se van sacando estas distancias así, y luego unen cada punto, y lo pueden perfectamente lo pueden encontrar. Entonces, punto número 1, los 5 metros, o sea, de aquí para la punta, aquí está la punta del PVC. Entonces, punto número 1, si ustedes ven un pararrayos PVC que no está a más de 6 metros, algo está mal. ¿Sale? Y esto se los platico para una cuestión normativa. Y segundo punto, si ustedes ven un proyecto en donde nada les pongan una rueda de esta forma, o una esfera, un círculo, pues créanme que no les dice nada. Porque yo les puedo decir que a lo mejor este círculo
si yo proyectara este edificio de esta manera y este edificio de esta manera, pudiera ser que cuando llegue la esfera haga esto. Y entonces esto me queda desprotegido. Oye, el radio de la esfera, la primera esfera, de donde Sí. se deriva la otra, ¿es la mitad del RP? Vendría siendo la mitad ¿Del RP? del RP. Digo, pregunto si es... Porque, ¿cómo Ajá. termina entonces el radio de la esfera? No, el radio de la esfera, esta es la discusión precisamente que tenemos, porque ahorita la misma norma ya te establece, de acuerdo al delta T que tiene, por eso ellos te dicen, si tú tienes una punta, yo te puedo vender una punta con 30 mili o microsegundos, ¿no? Más o menos es como las dan, microsegundos, 60 microsegundos, 70 microsegundos, y mientras más microsegundos, pues es más caro. Porque quiere decir que el delta T es mayor y por lo tanto la protección tendría que ser mayor. Entonces, esa es la idea de ellos. Y entonces esas distancias, ese radio de protección es el que ya viene ahí. Esta idea que yo puse de la D, yo la traía como la idea dentro del comité para unirla con la 549 y en base a eso establecer más o menos que esa D fuera el mismo diámetro que establece en el radio de protección en la 549. Podría ser. Pero ahí quedó. O sea, por eso está la presentación así como está. Pero lo que sí les quiero decir es, suena elaborado, digo, con más tiempo después podemos ver cómo se hace este proyecto. Sí, o sea, ahorita no lo quiero hacer porque de verdad me llevaría un buen rato. Sí. Gerardo, pero entonces ese sistema sí es confiable. Porque, por ejemplo, lo que tú comentabas de terminas, te ponen las puntas, etcétera. Y mucha gente, por ejemplo, dice, no, pues yo también no esta cosa, pero no, la confiabilidad, ¿qué tal? Yo, precisamente aquí es donde entra. Todo el sistema de protección obedece a un cálculo probabilístico. No hay manera de que puedas decir, tengo la certeza de que no va a caer una descarga en lugares propios. Más bien te va a decir que de 100 rayos que caigan, 98 van a ir por esta ruta y 2 no. Te pueden tocar 2, 3, 4 según el nivel de protección que quieras. El factor de seguridad. El factor de seguridad, lo que dice la norma, el 49, te da para el tipo de ocupación un factor que debes determinar, pero otra vez estás con un fenómeno probabilístico. Si tú quieres el 100%, es una jaula de pago, que vas a eso, es en el extremo. Lo que Es pasa... que cerrarlo en una esfera, entonces no olvides que no hay protección 100%, vas a liquidar con un riesgo. Siempre hay un riesgo. Siempre. Pero esos cuates que venden esa punta lo aseguran, eso sí lo garantizan. Es que ellos así la venden, ellos pero la pues es garantizan y mentira. la venden así. O sea, es mentira porque es carísima y es así. Claro. Y como acabo de decir, con una punta, Mira, con una punta te cubren un área grandísima y si tú haces el cálculo, la verdad... No. Lo que a nosotros nos toca es hacer el análisis que se ve en Benjamín. O sea, nosotros tenemos que hacer análisis de probabilidades. Es como cuando nosotros hacemos el cálculo de cortocircuito. ¿Por qué ustedes creen que hacemos un cálculo de cortocircuito en una instalación? Porque es el peor caso. Es el peor de todos los casos. O sea, un cortocircuito es lo que va a poner a prueba una instalación. En sus protecciones, en sus conductores, en todo lo va a poner a prueba. Y en su, ¿cómo se llama? Su coordinación de protecciones. Todo eso es lo que vamos a tener que... Por eso la condición sine qua non es el peor escenario es el cortocircuito. ¿Cuál va a ser el trifásico o el monofásico? Dependiendo cuál de los dos es el mayor, ¿no? Así es. Pero ahí sí lo puedes calcular, ahí no es probabilidad, ahí es un cálculo. Y aún así, te voy a decir, hay un caso y tú lo conoces bien, el arco eléctrico. Pero es una cosa que se sale de lo que me digas. O sea, tú dices, yo tengo una lámpara que está a 30 metros allá subida en un gabinete, allá en un almacén, en una bodega. Y de acuerdo a mi cálculo de cortocircuito, me llega, no sé, 400 amperes allá arriba.
Bueno, Pues si hay un bueno, arco, el arco es distinto. Y ese exacto. también tiene parámetro. ¿Por qué? Porque el arco lo es en función de la corriente Ajá. máxima que se espera de falla. Así es. Y es la que va a destruir. Entonces hay que ver que dentro del parámetro tú calcules tus elementos de fijación a tal distancia que soporten el esfuerzo mecánico del arco. Así Se va a es. derretir, pero no va a trascender. Y aún así, si te acuerdas de la norma, la NFPA 70E, las fórmulas que te aparecen ahí son fórmulas empíricas. O sea, sí tienes, o sea, aún así no hay esa certeza. Evidentemente que en la medida que tú lo sigas, tu probabilidad va a disminuir. El arco se prueba. Están Sí. los parámetros de prueba con función de la norma. Y ahorita todos los tableros que ya se están haciendo deben de hasta cierta corriente y cierta tensión deben de tener esa protección calcular para que el tablero al diseñarse soporte una corriente de arco determinada intensidad, ¿no? Así es. Entonces, Y aún así las cosas pueden salir mal. Pues sí. Entonces, ese es el punto. O sea, aquí lo que nos toca con esto es que debemos de ver el caso más grave. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, les comentaba a estas personas era el tiempo que ellos marcan de diferencia entre que cae un rayo en una punta y cae el rayo en otra punta, deberían de meterle un factor de seguridad. A ese delta T le deberían de meter un factor de seguridad. Y entonces los radios no me saldrían de 128 metros y cosas así rarísimas. Entonces yo lo que les diría, ¿dónde está para ustedes como proyectistas? Digo, es una sugerencia mía, es que a lo mejor esta diferencia de longitud, pues no se vayan tanto como les dice el fabricante, o sea, váyanse a la mitad, y yo les aseguro que si se van a la mitad, la probabilidad va a disminuir. La otra mitad se la dejamos a la Virgencita. Exacto. Exacto. ¿Sale? Pero eso es lo que nos toca como proyectistas. Acuérdense que las normas les van a dar máximos y mínimos. Entonces yo no tengo por qué andar proyectando para rayos. Vuelvo al caso, por ejemplo, de la ¿cómo se llama? No, ya te regresaste. No, aquí. A este caso de la esfera. Ahí me habla de 60 metros, por ejemplo. Yo, ahorita hablando de este. ¿Dónde estás? Ahí está. Me habla esta tabla aquí. Por ejemplo, hospitales, ahorita que está todo. Me dice, ¿cuáles son los problemas que pueden suceder? Daño a instalaciones eléctricas, pánico, equipo de terapia intensiva, dispositivos de... Lo que puede suceder es esto en un hospital. Y me dice, vete al grado de protección 1 o 2. Si nos vamos más abajo, vemos que esos radios, esos parámetros de protección son estos. Básicamente lo que nos establece son los radios de la esfera, ¿sale? Entonces, ¿qué tal si yo como proyectista digo, no, este hospital es el GEA, y el GEA no le puede pasar nada? O sea, no puede haber que le caiga un rayo y ya bailó todo. No puede suceder que suceda un terremoto que ya pasó y se cae el hospital general. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿a quién les compete? Al proyectista. Entonces yo les diría, si aquí por ejemplo les está diciendo que el radio es 20 o el radio es 30, y ustedes dicen, no, este hospital yo lo quiero bien seguro, le voy a dar no 30, le voy a dar 20, o le voy a dar 18. Eso sí, nada más fundamentenlo bien, ¿no? No, por eso ahorita la misma gráfica o la misma tabla te está diciendo 1 o 2. Exacto. El análisis lo tienes que hacer tú. Tú lo tienes que Ponen hacer. como ejemplo terapia intensiva, pero sabemos que hay otras áreas como sala de operaciones que curiosamente no la mencionan. Entra dentro de ese análisis que vas a hacer tú.
En el caso específico de hospitales son 3 niveles, nivel 1, 2, 3, dependiendo del tipo de servicio. Todo ese análisis que tú comentas es el que hay que hacer. Y perdón, una pregunta, el ingeniero José Luis Castellanos desde hace rato quiere hacer un comentario. Perdóname. Lo que respecta a la altura del dibujo que tenías ahí, la altura la estás considerando de 3 a 5 metros, considerando el mástil más el pararrayos, ¿es correcto? Los 5 metros que te pide la norma del PDC es de donde está la bola, digamos, el dispositivo autocebante, que en algunos casos es como una tortuguita con alerones, en otro es como una llama, así. Esa punta de aquí para abajo, 6 metros, perdón. Eso es lo que te dice la norma. Máximo. Bueno, la otra pregunta. Digo, mínimo 6 metros. O sea, debe de haber claro de 6 metros. No puedo tener menos de 6 metros. Pero máximo, sí, mínimo. El mástil ya de 12 metros, el aire te lo hace que chicotea menos que tenga sus vientos. Ahí es donde ya tienes que verlos. Entonces, si la distancia es menor a 6 metros, no cumple la norma. No cumple la NF102, no la cumple. Así es. Sí, y eso, digo, la verdad yo no he visto uno solo, no he visto que tenga 6 metros. No lo he visto. No llega a los 6 metros. No lo he visto. No, es que el mástil sí viene de 6 metros. Sí. El mástil sí viene de 6 metros. Sí. La punta que llevas donde va el mástil ya te da alrededor de 6 metros. En catálogo está, pero que lo pongan es otra cosa. No, pero sí viene el mástil. Pero bueno, sí, por eso sí. Pero si no lo ponen. Bueno, eso sí, pero más no lo cortas. A mí me ha tocado ver instalaciones que ponen el pararrayos, sí, te ponen el mástil de 6 metros, pero ¿qué crees? Encima del techo. Y resulta que encima del techo pusieron los equipos de aire acondicionado. Ah, bueno, pero entonces ya es otra cosa. A partir de dónde es la altura. De la punta más, o sea, el punto más alto del equipo más del inmueble, de ahí 6 metros para arriba no debe de haber nada. Y luego va la el dipolo viene, es más, el dipolo viene 6 metros. Esa es otra tecnología, ahí sí el dipolo no sé, porque no hay una norma, no hay ni norma extranjera ni mexicana para el dipolo. Ahí sí habría que ver. Eso no está ni es un cableado. No está soportado realmente. Pero no, estos por lo menos tienen norma, ¿no? Y la punta Franklin, por supuesto, que es la que estamos viendo acá. Sí, ¿no? eso es lo más seguro, vamos a decir. No son bien, ¿no? Digo, por los cálculos que hacen. Son cosas de Dios, la verdad. O sea, sí, no, o sea, no pidas tanto. No, lo que te digo, tú le metes tu factor de seguridad que tú determines. ¿Sí? Pero eso sí es muy importante porque siempre, eso es lo malo de proyectar con normas. La norma 1 pasa justamente lo mismo. Mucha gente se pone a hacer instalaciones eléctricas con la norma 1, siendo que la norma 1 al principio te dice, no pretende ser un manual ni una guía de diseño. Entonces, las normas no son eso. Así es. Entonces, más allá de la tecnología que ustedes quieran aplicar, va a la cabeza de ustedes en pensar qué van a poner, qué radio van a escoger. ¿Sale? Me voy un poco más rápido. Rápido. Sí. La interpretación así del nivel de protección 1, en la tabla donde está. Ajá. O sea, dice radio de esfera rodante, hablábamos de los famosos 20 metros, una corriente de kilóferes, pero luego eso de la altura de la terminal aérea, la verdad no lo entiendo. La altura de la terminal aérea a partir del plano a proteger, dice menor o igual a 20, la altura de la terminal aérea. No lo entiendo. Es muy alto para un mástil. No lo entiendo. Bueno, eso Es el radio. es que acuérdate que cuando eso sale de esto. Vamos a pensar que yo tengo el plano a proteger, ¿cuál es? El área de proyección del piso, ¿no? ¿Sale? Y yo tengo una punta acá. Entonces yo tengo aquí una esfera de 20 metros. Si a la hora que ruedo esta esfera
Si es más de 20 metros, esta altura, ¿qué va a pasar? No está protegido. La esfera me va a pegar aquí, me va a pegar en el inmueble. Entonces, en vez de que me haga esto, me va a hacer esto. Por eso de ahí viene eso. Ok, gracias. ¿No? Puede ser menor. En los edificios altos. Exactamente. Máximo 20. Máximo 20. Para que en un momento dado tengas esto, ¿viste? Exactamente. ¿Sí? Eso tiene que ver. Claro, que a ver nos platiquen los edificios altos, porque está clarísimo que un edificio alto tú puedes tener impactos en cualquier parte de la estructura que no está protegida de esa manera. Entonces tienes que poner protecciones en medio del edificio. Así es. Cinturones. Cinturones, tienes que poner incluso a veces hasta puntas, depende del caso. Pero eso es, en los edificios altos vas a tener ese fenómeno. Y hay unos países, fotografías por ahí donde se ven los edificios altos de Estados Unidos, hace 20 años, ¿no? El Empire State y esto, de ver los rayos impactando en los costados del edificio. Sí. Sí, definitivamente vas a tener ese aspecto, entonces por eso es que se cuida. Por eso hace poco que vino estos amigos de, ¿cómo se llama? De Parres, les mencionó el mágico número de los 60 metros, ¿no? Entonces, los 60 metros vienen de un protección, ¿no? Un grado de protección 2, ¿no? Lo que pasa es que es el radio por 2 son 60 metros, ¿no? Entonces, para que la esfera no vuelva a pegar entonces a los 60, pensamos que a 60 metros ya deberíamos de poner otra cosa, ¿no? Algo así, es por eso. O sea, tiene que ver con este asunto de que se pliega la esfera, ¿no? ¿Vale? Me voy ahora sí. Un poquito más rápido, si no ya le estoy haciendo mucho. Aquí está lo que comentaba. No lo estoy grabando. ¿Vale? Y aquí está por eso de los cinturones que están hablándose y todo eso, ¿no? Ahí están las carpas de circo, que era lo que les decía, ¿no? Y esto, aquí es donde vienen terminales de septia no aislado, terminales de septia aislado, lo que estaba comentando el ingeniero hace rato, ¿no? Las torres de telecomunicaciones con alturas de hasta 60 metros, ahí está el número mágico otra vez, una terminal aérea en la parte más alta de la misma con una altura de 2 metros sobre los objetos o equipos generalmente enteros más altos adheridos a la torre. Pero este es para Punta Franklin, no es para PDC, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí el pivoteo no es en la punta, más bien el pivoteo en la Franklin es en la punta de la Franklin, mientras que el pivoteo en el PDC es 5 metros abajo de la punta. Y eso lo ven cuando ven la ecuación, luego el tiempo, como les digo, lo veríamos, ¿no? Y aquí están la cuestión de la torre, ¿no? Más o menos. Y ya después viene lo que vienen siendo digamos lo que es que hay quien si le dice jaula de Faraday se enoja, pero bueno, yo así le voy a decir y me vale, porque sí es una jaula de Faraday, o sea. Entonces, aquí vienen los puntos de cómo se van a unir entre punto y punto, los pasamuros, etcétera, o sea, cómo se le va a hacer, las distancias que debe de haber para protección. O sea, muchas veces agarramos y vemos los tubos de PVC que van desde aquí hasta allá arriba y no es necesario, o sea, es nada más en donde la gente pasa, es donde debemos de evitar el contacto. Y ahí están, 2 metros y medio. Y Gerardo, una pregunta, hay una torre esa de comunicaciones. Sí. La bajada, o sea, ya no lleva cable, o sea, la punta va a la estructura. Aquí va un punto que con el ingeniero traemos ya una bronca trenzada desde hace rato. No, lo que pasa es que miren, yo mi punto de vista, y yo lo digo como proyecto, como proyectista, miren que aunque soy unidad de verificación, el proyecto me gusta más, siempre es mejor, es como que demanda más de ti, ¿no? Entonces, el punto aquí, lo que debemos de ver es cuáles son los efectos secundarios que vas a tener cuando cae un rayo. El calor.
Por eso hasta metemos un cable trenzado, ¿no? ¿Se han visto que el cable es como trenzado? ¿Por qué creen que es trenzado? Para disipación. Para que se ventile, ¿no? Para que disipe el calor de una mejor manera. Por eso no podemos meter, bueno, sí podemos meter un semiduro, pero vamos a tener el problema del enfriamiento. La norma permite soleras de aluminio, también se permiten bajantes de solera de aluminio. Y la norma permite la estructura, como dice el ingeniero. Pero aquí vengo a lo mismo, o sea, si tú como proyectista te dicen, utiliza la estructura y tú sabes que un acero, más o menos como a 1200 grados se empieza a fundir, empieza a perder sus propiedades, digamos, de resistencia, empieza a pasar de una fase a otra. Más abajo El revenido es 600 grados. Así es. Así es. Y eso lo acabo de ver porque acabo de ir a ver un horno de inducción allá en Tlalnepantla. Y son 1200 grados que se empieza a fundir, pero desde antes efectivamente ya empieza a perder propiedades. Entonces, mi punto de aquí es donde definitivamente yo no lo pongo como algo que deba de ser, simplemente lo pongo como ideas que cada quien puede tener. Yo creo que si uno pone ¿cómo se llama? Si uno pone la estructura, si tú la pones como medio de bajante a tierra, corres el riesgo que ese bajante se pueda afectar, pueda perder propiedades. Y entonces te metes con el estructurista y el estructurista no se va a dejar. Que eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. A veces el estructurista dice, la estructura ni me la toques. Claro, o sea, ni me la toques la estructura. Y además la señal electrónica también la distorsionas. Exacto. Porque esas torres son para transmisiones de vía electrónica. Por eso son condiciones que como proyectista debes de valorar. Pero ahí realmente es lo que yo te comentaba, que ahí, por ejemplo, mientras no te lo prohíban, o sea, dice, no, que no nadie me lo prohíbe, ¿no? O sea, efectivamente. Tú sabes que sí es mejor no tomar la estructura como medio de función, sino meter, o sea, a lo mejor es que estoy gastando más, pero es seguridad para la instalación, ¿no? O no sé, es performance de la instalación. Piensa en términos de seguridad, pero también piensa en términos de performance, lo que ahorita dijo José Luis. También de funcionamiento. O sea, ¿qué tal que me afecta el asunto? No es que voy a tener que desconectar. Por eso allá arriba. Yo hago el comentario porque muchas veces la norma no me lo permite. Pues sí, pero o sea, ahora sí que la buena práctica de ingeniería, como dices, la buena práctica. La buena. Ponce, son más costos, sí, pero como es la operatividad, todo. Hay muchas condiciones que hay que ver. Por eso es tan malo proyectar con las normas. Por eso es tan malo, porque lo primero que tú tienes que ver, y tenemos al experto de diseño aquí, pero lo primero que tienes que ver es para qué es la instalación, quién la va a utilizar, cuáles son sus condiciones, qué condiciones digamos de ambiente especial voy a encontrar ahí adentro. O sea, todos esos planteamientos tienes que hacer antes de hacer un proyecto. Porque bueno, yo te lo comento porque, por ejemplo, muchas veces a lo mejor hasta dudas de ti, ¿no? Por ejemplo, el cliente llega la unidad médica y dice, no, es que mira, gastaste más, ¿qué puso? Pues aquí está, no, entonces oye, pues me hiciste gastar, no, espérate, porque no te hice gastar más, sino la cuestión operativa es esta, ¿no? Pero te digo, porque así me ha pasado y una vez así me tocó, entonces tuvimos una discusión, o no una discusión, sino mira, la norma no te pero la prueba práctica de ingeniería o la usabilidad, o no, ya estamos haciendo gastar más, por ejemplo. Pero no es. Por eso es una discusión, ingeniero, aquí tenemos. ¿Es la lista? Yo aquí sí, como costumbre, yo difiero totalmente. En primer lugar, todas las normas
no hay una en el mundo que lo prohíba. ¿Sí? No hay una. Y si todo el mundo está de acuerdo en algo, y uno dice, pues yo desconfío, pues ya es un principio que yo no respeto. Bien. Segundo, miren, estoy hablando del NFPA 180, el cual dice valores de probabilidad de que un arco a la estructura puede causar un shock a un ser humano debido a los voltajes de toque y de paso. Ven ustedes, dice, esos valores, por ejemplo, dice, cuando no hay protección, tiene un factor 1. Cuando se usa el acero estructural, 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo cuando se usa la estructura prácticamente es cero. Entonces, ¿qué elementos tenemos para refutarlo? Que me digan, pues yo creo, pues no se los creo. Ahora, otra. Y hay un montón. Hoy me dediqué toda la tarde con saber. No, de eso se trata. De eso se trata. No quise traerme varios libros, pero hay unos muy, muy interesantes. Si quieren, la próxima semana lo traigo con mucho gusto. Uno de ellos es también del NFPA, en donde pone un ejemplo y dice: es una escuela, hace la pregunta un padre, en donde los conductores de bajadas son las estructuras. Lo malo es que dice que las columnas están en el interior del salón. Pues, la estructura está allí, los alumnos están aquí. Y si mi hijo está cerca y cae un rayo, pues ahí hace toda una explicación en donde dice que al niño no le va a pasar nada, pero si ustedes ponen el conductor de bajada, todo lo metálico lo tienen que estar poniendo. Vaya, lo que les quiero decir, hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco, pues miren, nosotros cuando tenemos mi negocio de diseño, cuando tenemos alguna duda, pues siempre sabemos que hay alguien más, que sabe más que nosotros, siempre. Y nunca lo vamos a ver en todo, por razones obvias. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos asesores técnicos. Antes de venir, me permitís a la consulta al doctor Galván. Al doctor Arturo Galván, pues vaya, dice, pues, oye, ya me lo has preguntado varias veces, vaya, tengo documentos. Vaya, Pero por ejemplo, el doctor Galván no acepta puntas a miren, para eso también, pues, hace 3-4 años le invitaron a París a ver estas puntas. Miren, sí tienen una norma, pero de ellos. La norma francesa no la cumple. Pues entonces, señores, ¿en qué se están basando? Y tengo inclusive varias preguntas, pero ahí sí no quisiera compartirles porque, pues vaya, iría en contra de la ética de la misma empresa. Esas preguntas fueron hechas por Arturo Galván. Dice, pregúntenle todas esas, y me dio una hoja, son como 8 o 10 preguntas. No me pudieron contestar. Vaya, ¿quién es el doctor Arturo Galván para los que no lo conozco? Él tiene doctorado, no maestría, doctorado, creo que en donde se hizo en algún lado, sobre la materia. Sí, no, sí, por eso. Perdón la gente. No, pero ahí nada más un comentario rapidísimo, ingeniero. Disculpe la ignorancia. El uso de la estructura dice, corríjame, se permite, no dice debe. Ese es criterio de uno. Okay. Pero a nada mí más para precisarlo. Y para esto, el caso lo tengo de la torre de Bancomer, la que están haciendo frente a la Torre Mayor. La estructura es metálica.
Y la unidad de verificación me dijo, yo creo esto, no, prefiero no decir el nombre de la unidad de verificación. Pero sí lo sabe. Él me dice, es mejor esto. Y entonces se le dijo, a ver, mira, también está en esto. Si traigo un conductor de 4 ceros, tiene tantos paros de sección. La columna en su sección transversal más pequeña, hasta arriba, tiene 1000 veces más de sección transversal que el conductor de 4 ceros. Y aquí lo dicen, se necesitan 10 veces más el acero, no me da mucho caso, pero por ahí va, el de acero comparado con el cobre. ¿Cuál es el argumento? Hice inclusive la consulta a la Secretaría de Energía. La concesión la tenemos, ese lo puedo buscar. Sí, pues que te diga la unidad de verificación cuál sección está violando ya. Pero ahí está de metiche en la unidad de verificación. Fue lo que le recordamos. No le tocaba. ¿Cuándo contestó? Pues nunca. Algo, pero por ejemplo, ahorita que decir que si el CFE no le acepta, ¿no? Si usted no pone conductor de bajada. Bueno, pero son criterios de diseño de cada quien. Pero CFE te obliga. Está bien. No, es que en las torres es otra cosa. No, subestaciones. También las subestaciones es otra cosa. Ahí sí mucho cuidado, porque vaya, si analizan los subestaciones, ahí sí les respeto. Y son criterios. Mira, es como cuando. Pero no, porque si no puedes hacer a los de CFE para rayos en sus edificios, porque ahí sí ya no saben. Es como el criterio del aeropuerto. Si tú vas al aeropuerto, te dicen, yo lo que quiero es un tubo conduit. Creo que piden pared, no, piden semipesado, o sea, tipo pared gruesa y de 3/4 en adelante. Es un criterio de ellos. O sea, ellos dicen, yo lo quiero así. Hay una cosa, voy a sugerir de él. La costumbre de compañía de luz que siempre fue bajar del hilo de guarda, que es, digamos, el pararrayos de las torres, directamente conectarse a la torre, bajarse por la estructura y abajo se ponía una tierra ya para ir al suelo. Y jamás se metía conductores en las torres ni en las estructuras de las subestaciones, y mucho menos por dentro, porque forma un transformador de corriente por la estructura, y eso sí vale para este tipo de instalación. Si uno mete un cable de cobre por dentro, está uno formando un transformador de corriente entre el conductor y la estructura, y a la hora de que quede el rayo, sí se energiza toda la estructura y también corre corriente. Entonces, ¿para qué lo quiero? En cambio, CFE no venderlo, pero CFE lo aplica. Me disculpo, pero. Gracias, muy bueno. Mi esposa muchas gracias. Gracias. Sí, aquí. Bueno, nada más, aquí lo que habría. Nada más para decirles a los aspirantes, por favor, que se anoten en las 2 listas, tanto de aspirantes como de la asistencia. Ok, Gerardo. Una apreciación de lo que dices, es criterio de la Comisión Federal. Yo como Comisión Federal, como cualquier gente que va a ordenar un trabajo, puedo establecer en mis cálculos actuales lo que yo quiera. O sea, voy a hacer un contrato contigo. Así es. La norma es obligatoria, me la tienes que cumplir, es mi nivel mínimo. Pero yo puedo decir, vas a poner el doble, o el triple, o el 1.5, y yo como cliente te puedo exigir contractualmente, o en el concurso, en la licitación,
que me cumples eso que yo te estoy pidiendo en mi norma. O como puedes exigir el mínimo. Así es. También. Pero eso es un asunto contractual, eso es un asunto particular. Oye, en licitación, si no me cumples eso, pero es que está en la norma. Me vale. Tú cumples la norma, sí, pero es de ahí para arriba. De ahí para arriba. Entonces, no te asustes por eso. Si tú cumples la norma, bien, pero la norma no es una norma de diseño. Es una norma de seguridad que te establece los niveles mínimos, con su caso máximo, dependiendo de lo que estés diciendo. Pero tú como proyectista o como cliente, tú puedes pedir más que eso, no puedes pedir que viole la norma, pues lo puedes pedir encima de ella lo que tú quieras. Está en su derecho de hacerlo. Si tú quieres ganar la licitación, cumple esto. No, sí, por eso. Pues nada más. No, y a la hora del pago. Pues si yo no le pongo el. Pues te lo no me pagan. O no te lo reciben. No me pagan, o sea, Claro. por eso. ¿Sí? Sí. Entonces, hay cierto, por eso es importante, por eso estudiamos tanto en ingeniería, varias cosas, ¿no? O sea, y tenemos que aprender a plantear, yo por ahí alguna vez les compartía que alguien me decía, los ingenieros tenemos un terrible vicio de que se nos presenta el problema y luego presentamos la solución. ¿No? Es el planteamiento es lo que nos va a dar la mejor solución. Entonces nosotros tenemos elementos para pensar que esta estructura que está aquí la podemos representar de esta manera en base a una resistencia equivalente, ¿no? De todo eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo sé que aquí la tensión va a ser igual a 0 y aquí la tensión va a ser igual a la que tengo ahí arriba. Evidentemente que eso va a ser de forma paulatina, va a ir decrementando. Entonces, volviendo un poquito al caso de los alumnos dentro de la escuela, pues si en una altura de 2 metros la resistencia de esa estructura me da para que la resistencia que haya en 2 metros es una resistencia muy pequeña. El potencial que hay en esos 2 metros es muy pequeño. Es muy pequeño, exactamente, entonces eso no va a pasar, ¿sí? Por eso esos son de los planteamientos que sí tenemos que hacer. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, el proyecto eso sí nos lo permite, ¿no? Por eso el de unidad de verificación es bien fácil, porque simplemente se cumple y ya, ¿no? Sí, pero me puede no gustar la instalación, pero si cumple, pero es mejor analizarlo como ingeniero primero. Exacto. O sea, como dice el ingeniero, o sea, lo mínimo está en la norma, pero sí hay que analizar como ingeniero primero qué es lo adecuado. Exactamente, ese es el secreto. Hay que pensar como ingeniero. Hay que pensarlo, hay que plantearlo. Y además ya es medio al abogado. Así es. Primero Por eso yo no comparto el hecho de irme a una cuestión normativa. Yo prefiero una cuestión de planteamiento en donde sí, la norma dice que puedo usar la estructura, sale. Pero yo creo que si la ocupo me va a pasar tal cosa. ¿Por qué? Por X, y hago todo mi planteamiento. Y es válido, ¿sale? Pero no olvidemos eso, o sea, porque luego por hacerlo barato se nos olvida ser ingenieros, ¿no? Entonces, pues aquí está lo de la torre, lo que les decía de las uniones. La distancia de 2 metros y medio, o sea, cualquier toque al bajante no debe estar 2 metros y medio por encima del nivel de piso, por encima de los pasos de las personas, ¿no? Para protegerlos. Entonces aquí viene la cuestión de las bajadas, de los bajantes, cómo manejarlos. Hay que evitar lo que viene siendo las trayectorias muy torcidas, ¿no? Hay que pensar en los bajantes. Yo alguna vez les decía, digamos que aquí yo tengo mis puntas, entonces yo tengo que pensar en que mis líneas de campo vienen de esta manera. Por eso el bajante se pide en los exteriores. Un poquito lo que ahorita platicabas, decías, oye, pues si se va a ir por la estructura, no, sí, se va a ir, compadre, por la estructura. Pero si yo le pongo un bajante en el exterior, lo que me va a generar es
es estas líneas de campo eléctrico hacia afuera, ¿sí? Y es como si yo agarrara el edificio y le pusiera una manta arriba. Entonces, de alguna forma, lo que yo estoy haciendo con esos edificios es que digamos que el nivel suelo lo estoy subiendo, ¿no? Entonces, ese nivel suelo, estoy dándole ese potencial cero del suelo, lo estoy subiendo a la cornisa del edificio, lo subo y lo bajo. Esa es la famosa jaula de Faraday, y quien me diga que no es jaula de Faraday, eso pues sí lo es, ¿no? Yo digo que sí lo es. Entonces realmente es como un velo que cubre. No estoy hablando de las puntas, estoy hablando de todos los artilugios que vienen aquí abajo, las mallas que unen a cada punto y los bajantes, ¿no? Entonces es como una manta, ¿no? Que lo cubre. Por eso los bajantes, a mí en lo personal, no me gustan en las otras instalaciones, porque entonces pierdes ese efecto. Y ya habrá quien me diga, es que el arquitecto no te deja, pues sí, pero entonces yo lo que les he dicho es, pon solera de aluminio en el bajante, hazlo de solera de aluminio y ni se ve feo. Y menos moldura. Sí, y no se ve todo negro y prieto y que baja así todo, ¿no? O sea, no se oxida, así es. Bueno, sí se oxida, pero no se ve. El acero de refuerzo del concreto. Ajá. En principio se podría permitir, pero una cosa es hacer potenciales equivalentes y aterrizar para esos fines, y otra cosa es que no se hace la trayectoria principal. Hay una serie de artículos muy bonitos en el handbook, o también en donde se muestra lo peligroso y lo nocivo que puede ser aterrizar un acero de refuerzo embedido en concreto, sobre todo en cimentaciones de máquinas. Hablo del turbogenerador, que tenemos una discusión muy grande de ese punto, porque el efecto negativo de utilizar el acero de refuerzo, solamente eso, repito, no para aterrizar, para tener superficie de equipotencialidad, no, sino utilizarlo como ruta principal, vas a deteriorar el concreto de una forma impresionante y vas a crear corrosiones en el acero de refuerzo. Por la condición del concreto, no vamos a entrar en esa discusión, pero ahí está larguísima la discusión y eso nunca se debe hacer, está clarísimo. Entonces, una cosa es que la norma diga se permite, y otra cosa es que te diga lo que sí y lo que no debes hacer en esos casos. Tú tienes que averiguarlo. Una cosa es que te lo permito hacer, pero te lo permito hacer a condición de que obviamente hagas ingeniería y cheques lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo te permito que lo hagas, pero hazlo bien. Eso es lo que nos dice la norma, pero es lo que hay que entender. Sí, por eso insisto yo, o sea, lo más importante siempre es el criterio del proyectista, siempre. Y no se deje, ¿no? O sea, está bien que el costo está bien que a veces se traduce en costo, los criterios de ingeniería, yo lo puedo entender, pero bien fundamentado, yo creo que se pueden hacer bien las cosas. Y aunque no podemos dejar de insistir en el punto. Aunque me digan, no ingeniero, yo lo quiero en el mínimo que marca la norma o en los máximos que marca la norma y se acabó. También. O sea, pero yo creo que aunque nos presenten eso en la realidad, no debemos de dejar la tendencia de siempre estar por encima de ello, ¿no? Es algo que debemos de hacer. Aquí es un poco lo que les decía de los puntos que se unen, ¿no? Que es lo que le digo, como un manto que cubre y que crece, ¿no? Entonces, aquí vienen, evidentemente también les maneja la norma la cantidad mínima de bajantes, mínima. No significa que ustedes puedan poner más, ¿sale? Y más significaría que ese efecto que les estoy diciendo de manta sería mayor, ¿sí? Entonces, ese es otro de los puntos. Y ahí vienen las distancias de seguridad que se calculan en base a eso. Y por acá hay un punto. ¿Puedes llegar al mapa de las distribuciones de la frecuencia de resto? Está hasta abajo, sí. Punto también ya. A ver, aquí están lo que vienen siendo las patas de ganso y ya las deltas. Alguna vez platicándolo con Rodolfo,
platicábamos sobre que de los mejores arreglos pueden ser estos. Rodolfo Lorenzo. Pueden ser estos los mejores arreglos, porque a la hora de que circula la corriente, las inducciones no se oponen una con otra, mientras que en este sí. En el delta sí tenemos ese problema. Vuelvo a lo mismo, está permitido, pero lo mejor es la pata de ganso, que significa la delta abierta. Es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Entonces hacen la pata de ganso, o de plano la hacen longitudinal como esta, tipo T, tipo T, y convendría más. Ese es más o menos como vienen los bajantes. A mí las deltas de verdad no me gustan para esto, para otras cosas sí. Entonces aquí vienen más o menos las distancias que se manejan, los registros. No todas necesariamente van registrables. La primera es la registrable porque es la que medimos. Cuando medimos, en teoría debemos de desconectar de este punto. Por eso se pone una manita de chango, ¿no? Ahí, ¿no? Se pone una... Es como un herraje, ¿verdad? Con varios dedos así, y se aprieta. De tal forma de que el día que pueda hacer la medición lo abro y desconecto y pues ya hago la medición. Por eso se tiene que hacer. No puede venir, o no debería de venir continuo, ¿no? Porque si no, entonces ¿cómo le hago? Y hay quien aprovecha y mete ahí unos medidores de descargas, ¿no? Pues hay quien pone los contadores de descarga, exactamente. Y los puntos, aquí meto el sistema de puesta a tierra. Aquí es el anillo que ponen, ellos lo están poniendo de esta forma. La resistencia del diseño del arreglo, menor o igual a 10 ohms. Más o menos está en concordancia con la 22. La que realmente manda es la 22. Esa es la que realmente manda en ese sentido, ¿no? Entonces, no, más bien no, más o menos, está en concordancia con la 22 de trabajo de prevención social. Entonces, son los de alta resistividad, lo que se tiene que hacer, poner ayudas y todo esto, ¿no? La resistencia, y aquí está. Los elementos para lograr la unión equipotencial. Entonces, la unión equipotencial, ¿qué significa? La unión equipotencial, como su nombre lo dice, y vuelvo a mi figura de acá, lo que yo pretendo es que todo lo que esté aquí alrededor esté al mismo potencial. ¿Para qué? Pues el truco del pájaro en el alambre, ¿no? Si yo como pájaro estoy montado en el cable de 230,000, estoy al mismo potencial, no me pasa nada. Entonces es exactamente lo mismo. Lo que trato de hacer es equipotenciar todas esas partes para que, y por eso la norma habla de 1,80 m, porque no son la altura de la distancia de los brazos. Quiere decir que si yo estoy tocando aquí y no alcanzo a tocar la mesa puede no ir equipotenciada, pero si estuviera más cerca la tengo que equipotenciar para evitar las diferencias de potencial que a alguien le puede hacer daño, ¿no? Entonces, aquí es donde se difiere un poco de la norma 1, de las barras de unión. Lo que habla la norma 549 es que a las barras de unión es donde se equipotencia, mientras que la norma 1, que esa es pues la de veras, es la que deberíamos de hacer caso. La norma 1 dice, nanay, tiene que ser a nivel de electrodos. Entonces, ¿vale? A nivel de electrodos. ¿No puedo mover mi barra de tierra? No. Porque, mira, a lo mejor suena, o sea, imagínate que tú tienes, para evitar burradas. Exacto, tú tienes un sistema aquí, y vamos a pensar que tú tienes el de telecomunicaciones aquí, ¿no? Y pongo en medio, pongo una barra, y entonces junto y junto ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la resistencia que tengo aquí puede ser
que en determinados casos, acuérdate de si la tensión es muy alta, puedes que esa resistencia sí me represente algún problemita por ahí, alguna diferencia de potencial alto. Que a lo mejor a mí no me hace nada, pero ¿qué tal a un equipo electrónico? ¿No? Entonces, por eso los de telecomunicaciones no quieren dar la fuerza, ¿no? Y tienen razón, o sea, porque sí te puede llegar a afectar. Entonces, ¿qué tal si en vez de eso lo hacen? Además de que se las ocultas, ¿no? Y así ya ni se dan cuenta. Entonces, sí, ya se las uniste, tú ya cumpliste y ellos ni cuenta se dan. Pero sí la idea es eso, porque entonces, aunque yo tenga aquí una corriente circulante, ¿sí? De todas maneras, al estar en los electrodos, no tengo sobretensiones, ¿sí? Aunque tenga corriente, que sí es posible tener corrientes con tensión de cero. Entonces, ese sería el caso. Entonces, aquí es donde se contrapone. Y la otra es que hay que poner supresores de sobretensiones. Entonces, por ahí no voy a perder el tiempo buscándolo, pero hay un punto de la norma que les dice el grado de cumplimiento de la norma 549, punto número 1, la cantidad de terminales aéreas que yo ponga deben de ser las suficientes para evitar que un rayo incida directamente. Punto 1. Punto 2. Los bajantes, las interconexiones me deben de garantizar la equipotencialidad de todos los puntos alrededor. Y punto número 3, y eso habla de unión equipotencial. Y el punto número 3 es protecciones ¿cómo se llama? Protecciones de transitorios. Si yo no tengo esos 3, no estoy cumpliendo. Y ahora yo los invito, ¿cuántas instalaciones conocen que tengan los 3? O sea, pues no hay, ¿no? Entonces, y yo esto lo marco no por fregar, o sea, lo marco porque debemos de preocuparnos, ¿no? Entonces, si tú vas a jalar un rayo a que caiga, pues preocúpate que el medio sea seguro, ¿no? Las distancias a 2 metros, las equipotencialidades que se den, que la punta realmente me proteja, y que haya una protección de transitorios. Eso es lo mínimo que debes de pedir, ¿no? En cualquier sistema, el que me diga. Entonces sí, ese es uno de las cuestiones. Pero fíjate, es lo que yo te comentaba, entonces mete tu sistema transitorio y te dicen, no, es que ya con esto, no, pues no, o sea... No se va, así es. Sí, o sea, no le estás dando cumplimiento. No. Lo malo es que la norma esta, pues es optativa. Exacto. ¿Sale? Es optativa. O sea, y ahí dices, no. Sí, o sea, yo creo que eso sí deberían meter en la norma 22. Es decir, los sistemas de protección, de la tecnología que me digan, la que quieran ustedes utilizar, toroide, autocebante o punta Franklin o el puercoespinino, lo que me digan que quieran meter, debe de tener eso. Porque en el momento en que tú jalas los rayos, te comprometes a hacer bien las cosas. Y si no, mejor ni los jales y ya rézale a la Virgen, ¿no? Ya, ¿no? Tú como ingeniero lo haces, ¿cómo lo dices. No, o sea, vuelvo a decir, no, no te lo piden. Ahora, las protecciones de transitorios hace rato las pasé muy rápido porque no quiero extenderme más, pero las protecciones de transitorios también tienen su punto. Las protecciones de transitorios se calculan en base a rampas de prueba de impulso. No, lo puedes dejar, no para muchos temas más. Sí, podemos ahondar aparte en un caso un poquito más en eso, en el sistema de supresión de transitorios. Sí, sí. De hecho ahí lo tengo. Te invito a que le metemos más a eso, sí, porque ya mucho va a querer. Sí. Aquí está la barra que les digo que no, para mí no va así. No va así. O sea, para mí esta va a su electrodo, esta ya a su electrodo, esta ya a su electrodo, esta ya a su electrodo, y todas se unen. Así. ¿Sale? Digo, mi punto de vista.
¿Sale? Y aquí viene lo de las equipotencialidades de cada una de las partes. Vienen todas las, ya vienen casos para cada uno de ellos. Y vienen las protecciones, creo que estas son las protecciones de transitorios, donde se deben de ubicar. Y hace rato que mencionabas, Toño, yo me acuerdo que los quirófanos, bueno, las salas de operación, perdón. No, está bien. Sí, eso no va a pasar. Las salas de operación tienen les tienen que hacer una jaula, ¿no? Alrededor de una jaula. Dependiendo del tipo de cirugía que se realiza también, no todas vienen así con eso. No todas vienen con eso. No todas vienen con ese tipo de... Es más, debe ser de múltiples voluntares. Es al revés, no es generalizado. Okay. Y en eso lo que dices de los electrodos y las balas tienes toda la razón, pero no es ni siquiera criterio. El 250 sí se habla de un sistema de interconexión de electrodos, no dice que puedes atraer una bala. Así es, no va a hablar de una bala. Esas son de las cosas que se deben de corregir de esta norma, ¿no? Aquí están los supresores de transitorios que les decía. Básicamente son 3 tipos y ahí viene en qué se utiliza en cada uno de ellos. Vienen más o menos las... Yo sí les recomiendo que, aunque no tengan terminales aéreas en sus casas, pongan uno de estos en la entrada. Bueno, sí, pónganlo. Yo sí lo puse y créanme que a todos mis vecinos se les friega y a mí no. O sea, si se les friega, a mí no. La verdad sí hagan. Creo que sale más barato que un acondicionador de línea. Sí, ahí, por ejemplo, es que aquí depende del costo de los kiloamperes. ¿Se acuerdan los kiloamperes? Hay de 50, de 60, 50, 40, etc. Para una casa habitación con 40 estás bien. Y te cuesta, yo creo que si te cuesta 3,000 pesos 3, es mucho. Yo creo que menos. Ahí están, mira. ¿Cómo se llama? La protección de transitorios de unos 40 kiloamperes. ¿Cuánto cuesta? 1,200, sí, no, está más caro un Boba. Sí, ¿no? No, y con esto se 3,000 pesos. Toño, ¿querés decir algo? ¿Y qué opinas de los apartarrayos en baja? Casi nadie los usa. Está interesante. Viene a ser el equivalente a estos. ¿Es esto? No, es diferente el principio, porque ese trabaja con el principio del apartarrayo. Yo los he puesto en varios lados y me ha funcionado. Y todavía es más barato que los acondicionados. Sí. Pues sí, es que el otro usa varistores y ese usa Está bien interesante. Por eso yo les decía la cometida en ciudad, 40 kiloamperes. Y no es caro, la verdad, hagan. Ahora sí me voy a ir. Una computadora. Digo, a petición de... Ya estoy bajo el tiempo. Es que quería nada más que Benjamín me lo pidió. Sí, mira, tenemos que tener cuidado con esto, con todo lo que es la densidad. Son promedios, son grandes promedios. Sucede con las curvas de precipitación. Voy a hacer un símil rápidamente de lo que sucede con los fenómenos atmosféricos. Uno toma los datos y dice, en el Distrito Federal llueve 700 milímetros al año. Pues no, unos años llueve 1200 y otros llueve 580. Y la otra vez el fenómeno del tiempo. Entonces, en la construcción se marca un periodo de retorno, que quiere decir que en los siguientes 10, 20, 30 años cabe esperar esa frecuencia de lluvia. Pero si tú te vas a un periodo más largo, hace 50 años o 100 años, es otro el valor. Entonces uno ve en el Distrito Federal y que no llueve igual, tiene curvas de distribución
distribución de lluvias distintas, basada en dos cosas, la geografía y los años en los que vas a explorar el fenómeno. Lo mismo ocurre con esto, son fenómenos de la naturaleza. Estos son grandes promedios. ¿Por qué lo menciono? Porque otra vez el estudio de ingeniería, si tienes las variables de la región, si tienes la información climatológica de la región, hazle caso a lo que te digo. Este es otra vez un valor mínimo, ese promedio, pero puede ser que en esa región tengas más puntualmente. Te lo digo porque nos ha pedido en algunas cosas de electricidad, un valor de estos contra lo que te pide la comisión, no checado y empieza a averiguar por qué, pues porque tiene una estación climatológica que les dice otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, nos vayamos con cuidado también en esta distribución. Es un valor mínimo de referencia, pero busca a ver si tienes la información climatológica que te permita verificar eso o ponerte más arriba. Nada más, eso es todo.